Bueno, aquí estamos de nuevo. Soy Mike Martins del canal Mike Martins. Las tasas de interés subieron y, como resultado, las moratorias aumentaron 24%. Como hemos estado advirtiendo en este canal durante más de una década, endeudarse demasiado para competir con el lavado de dinero proveniente de China es un suicidio económico a nivel personal. Los salarios no están indexados a los precios de las propiedades inmobiliarias desde hace más de 14 años en Canadá. Los gobiernos se vendieron al mejor postor, lo que, a su vez, creó una escasez artificial que disparó el precio de la vivienda. Los gobiernos trataron de frenar este problema económico en 2020, jalando del gatillo para una pandemia. Vean nuestro video de 2018 sobre esto, titulado Mike en la noche. Guerra caliente a la vista. Trudeau para siempre. Van a jalar del gatillo para una pandemia. Las familias canadienses están empezando a darse cuenta de por qué tantos expertos advirtieron contra endeudarse demasiado. Un nuevo informe de Equifax Canadá muestra que más familias están teniendo problemas para pagar sus grandes deudas. Este problema es peor en las zonas más caras, donde los pagos atrasados están aumentando más rápidamente que la media nacional. Por desgracia, parece que esta tendencia apenas está comenzando. Los canadienses han reducido sus préstamos, pero siguen endeudándose a un ritmo constante, como hemos estado advirtiendo aquí. Al final del primer trimestre de 2024, la deuda de los hogares había aumentado un 3.5%, alcanzando los 2.46 billones de dólares. La mayor parte de esta deuda está en hipotecas, que representan el 74% del total. Esta es una carga enorme para mucha gente. Las moratorias de crédito, o sea, los pagos atrasados, van en aumento en Canadá, especialmente en las regiones más caras. Aunque no se ha publicado la tasa de morosidad nacional, es inferior a la de antes de la pandemia. Equifax atribuye la prueba de estrés hipotecario introducida en 2016 a ayudar a controlar el problema. Sin embargo, algunas áreas siguen estando muy endeudadas y son caras, lo que lleva a nuevos récords de morosidad. En el primer trimestre de 2024, el total de hipotecas morosas en Ontario, es decir, aquellas con más de 90 días de atraso, superó por primera vez los $1,000 millones. El informe también destacó datos de Toronto y Vancouver, los mercados inmobiliarios más caros. Tanto Toronto como Vancouver tienen ahora tasas de morosidad más altas, con un saldo superior a 90 días, que en el primer trimestre de 2020, según el informe. Del primer trimestre de 2020 al primer trimestre de 2024. La tasa de morosidad hipotecaria en Toronto aumentó un 0.05% hasta el 0.14%. En Vancouver, la tasa aumentó un 0.03% hasta el 0.14% durante el mismo periodo. Las familias canadienses están empezando a darse cuenta de por qué los expertos advirtieron sobre los peligros de endeudarse demasiado. Un nuevo informe de Equifax Canadá muestra que más familias están teniendo dificultades para pagar sus grandes deudas, especialmente en las zonas caras, donde los pagos atrasados están aumentando más rápidamente que la media nacional. Esta tendencia puede que no haga más que empezar. Aunque los canadienses están pidiendo menos dinero prestado que antes, siguen debiendo mucho.
Al final del primer trimestre de 2024, la deuda de los hogares aumentó un 3.5%, alcanzando los 2.46 billones de dólares, y las hipotecas representan el 74% de esta deuda. Esta es una carga pesada para mucha gente. Los pagos atrasados de crédito, conocidos como morosidad, están aumentando en Canadá, especialmente en las regiones más caras. Aunque no se ha publicado la tasa de morosidad nacional, es inferior a la de antes de la pandemia. Equifax atribuye a la prueba de resistencia hipotecaria de 2016 el haber ayudado a gestionar el problema, pero algunas zonas siguen estando demasiado endeudadas, lo que lleva a nuevos récords de morosidad. En el primer trimestre de 2024, el total de hipotecas morosas en Ontario, es decir, aquellas con más de 90 días de atraso, superó los $1,000 millones por primera vez. El informe también destacó a Toronto y Vancouver, los mercados inmobiliarios más caros. Tanto Toronto como Vancouver tienen ahora tasas de morosidad más altas, con un saldo superior a 90 días, que en el primer trimestre de 2020, según el informe. Del primer trimestre de 2020 al primer trimestre de 2024, la tasa de morosidad hipotecaria en Toronto aumentó un 0.05% hasta el 0.14%. En Vancouver, la tasa aumentó un 0.03% hasta el 0.14%. Cuando las familias se quedan sin dinero, normalmente intentan seguir pagando su hipoteca, por lo que el crédito no hipotecario puede dar una señal temprana de problemas financieros. El número de personas que no han cumplido con un pago aumentó un 12.2% en el último año, hasta alcanzar los 1.26 millones. En el primer trimestre de 2024, el nivel más alto desde 2020. Fallar un pago no es un gran problema, pero el riesgo de morosidad aumenta con más pagos atrasados. Este problema es peor en las regiones más caras, de donde las familias se están mudando, como hemos estado advirtiendo aquí muchas veces, sobre un éxodo masivo de jóvenes y familias, jóvenes y profesionales que huyen de sus países de origen. Los pagos atrasados de las facturas no hipotecarias aumentaron más en Ontario, con un aumento del 14.6%. Columbia Británica con un 13.4% y Quebec con un 15.2%. El aumento de las tasas de interés es en parte responsable del aumento de la morosidad, aunque la prueba de resistencia redujo el número previsto de morosidad. No fue suficiente. La cuestión afecta no solo a los hipotecados, sino también a quienes tienen otro tipo de créditos. El problema central es el alto costo de la vida y la cantidad que las familias necesitan pedir prestada para sobrevivir. Los canadienses están siendo atacados económicamente, a punto de perderlo todo. Lo mismo ocurre con la clase media australiana y la clase media neozelandesa y la clase media del Reino Unido. Hemos hecho varios cientos de videos solo sobre este tema, sobre cómo este problema comenzó en dos ensmilialtes, en días indachos, inki elish endi, y cómo se va a desarrollar y cómo resolver estos problemas hoy. Por favor, denle like y suscríbanse al canal. Si quieren invitarme a un café, hay un enlace en la descripción. Soy Mike Martins. He dicho.